Hola, bienvenidos a Oraciones Finales. Y en esta ocasión, para orar, Segunda de Tesalonicenses 2:3. Leyendo conmigo, por favor. Segunda de Tesalonicenses 2:3 dice así: señales que marcan el día venidero. Que nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá ese día sin que primero venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado y el hijo de perdición. Amén. Bien, mire, amigo, hermano que nos escucha, este versículo se refiere a las preguntas que le hacían los tesalonicenses al apóstol San Pablo, de cuándo iba a venir el Señor Jesucristo. Y él les dijo algunas señales para que se cumpliera ese día. Y habla de la segunda venida, que será precedida por la apostasía, que va a ser nuestro tema para orar. Dice, y por el levantamiento del hombre de pecado o el hijo de perdición, es decir, que es el anticristo. En este texto menciona tres temas muy importantes y solamente vamos a dedicarnos al primer tema. Los tres temas son apostasía, segundo, el hombre de pecado o el anticristo, y el tercero, la segunda venida de Jesucristo. Nos dedicaremos a lo que es la apostasía. Y mire, la apostasía de los cristianos en el futuro, en un futuro cercano, no diría yo inmediato, pero en un futuro cercano, vemos que hay apostasía en muchas partes ya. Pero ahorita vamos a explicar un poquito eso. Decía yo, la apostasía de los cristianos en un futuro cercano será tan extensa que es una de las principales señales que el apóstol San Pablo decía acerca de la proximidad de la segunda venida del Señor. Entonces, fíjese bien cómo dice, primero debe de venir la apostasía, dice el apóstol San Pablo, y que esta palabra apostasía indica rebelión o una partida o una caída de nuestra creencia, nuestra fe, y se refiere obviamente a abandonar la fe y creencia en Jesucristo y toda la religión cristiana. Pero volvamos a hacer la pregunta para ser más concretos: ¿qué es la apostasía? La apostasía significa volverse atrás, recaer, significa el acto de rechazar la fe o las doctrinas profesadas o creídas, apartándose para adoptar otras. La apostasía implica necesariamente una posición de la que se puede caer, una profesión hecha que se abandona de una manera deliberada, o sea, es algo voluntario. No se trata de que un cristiano caiga en algún pecado, sino se trata de un abandono voluntario y definido del cristianismo por parte de un profesante. Y las escrituras, la Biblia nos muestra varios textos donde no existe ya ninguna esperanza para aquel cristiano o excreyente que recae en esa apostasía o que rechaza deliberadamente su fe. Entonces, la apostasía a nivel personal se da de esa manera, pero vendrá la gran apostasía, es decir, que en su conjunto, en todo el mundo, se practicará ya y se abandonarán esas creencias. O sea, se dará a un nivel mundial y preparará el camino para la manifestación del hombre de pecado, es decir, el anticristo. Así como Juan el Bautista instó a los creyentes para que preparáramos el reino, el camino al reino, el camino para el Señor, porque él decía,
decía San Juan Bautista, decía, el reino de los cielos se ha acercado, preparemos el camino del Señor. Así entonces, de esa manera, la iglesia apóstata y todo el gobierno y poderes fácticos humanos le prepararán el camino al anticristo. Sí, hermano, fíjese bien, pero ¿qué es un apóstata? Es el que voluntariamente o convencido por alguna institución o sistema religioso o político o filosófico o una iglesia o cualquier individuo lo convence a un creyente para abandonar o renegar y rebelarse contra su fe en el cristianismo, en Jesucristo y todos sus mandamientos. Ahora, el apóstata es el que abandona la verdadera fe cristiana. Y como decíamos, hay severas advertencias para todos aquellos que se han rebelado contra el cristianismo, contra la palabra de Dios, contra el mismo Señor Jesucristo. O sea, en este caso son los apóstatas. Mire lo que dice, acompáñeme a la carta a los Hebreos en su capítulo 6. Dice que los que creyeron en la apostasía es imposible que sean renovados otra vez a penitencia porque han crucificado en sí mismos a Jesús. Y sería volverlo a crucificar para ellos. O sea, no tienen ya esa razón, ese motivo de que Cristo vuelva a ser crucificado por ellos si ellos mismos lo rechazaron. Ahora vayamos a 2 de Pedro 2:21, donde nos dice, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. Jesús, mire hermano, Jesús profetizó que al final de los tiempos, habría muchos falsos apóstoles, muchos falsos maestros, mucha gente mentirosa que engañaría a muchos, pero además enseñarían cosas contra lo que manda la palabra de Dios, y lo estamos viendo. Hay tanta gente que tiene miles de seguidores y estos líderes no se mencionan a sí mismos cristianos, enseñan otras cosas. Por ejemplo, están enseñando que la segunda venida de Jesucristo es un mito, es una mentira. Y así sucesivamente, hermano. Hay mucha gente que tiene miles de seguidores y están hablando estas cosas. Entonces están rumbo ya a ser apóstatas. Ya no hablan de sí mismos como cristianos, sino como consejeros de superación personal. Pero ya no se puede considerar a un líder cristiano, a un pastor cristiano, a un apóstol cristiano, a un profeta cristiano. Ya no se les puede considerar así. Recuerde que tenemos que estar juzgando de acuerdo a la palabra profética más segura cualquier cosa que se nos diga en relación a ella o cualquier enseñanza que debemos estar revisando a la luz de la palabra de Dios, lo que nos están diciendo, pero también lo que nos están, lo que estamos mirando por sus frutos. Porque por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis, dice la enseñanza del Señor en el Sermón del Monte. Entonces, si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, igualmente perecerán, dice el Señor. Ahora fíjese bien, el peligro de caer en apostasía o convertirse en un apóstata. En Hebreos 3:12, el autor de esa carta a los hebreos nos invita, nos impulsa y nos dice, mirad, fíjense hermanos, que no haya en ninguno de ustedes un corazón malo
de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Para apartarse, fíjese cómo dice apartarse. ¿Y qué dijimos que era la apostasía? Caer, separar, apartarse, rechazar voluntariamente la palabra de Dios. Dice que no haya en ustedes un corazón, ¿sí? Un corazón malo. Por eso es importante estar cuidando nuestro corazón. En Hebreos 3:13 nos dice, antes exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy. O sea, cualquier día, cualquier momento, en cualquier lugar, situación, tiempo que estemos con hermanos, con creyentes, exhortémonos en amor unos a otros para ser creyentes, para no dejar de creer, para que ninguno de nosotros nos endurezcamos por los engaños de esos hombres de los cuales hablábamos, por el engaño del pecado, porque escucharlos viene, de ahí vienen entonces los pecados y de ahí viene comenzar a endurecer nuestro corazón. Mire cómo dice en Hebreos 3:14, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que tengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Es decir, que nosotros debemos de retener esa fe, esa profesión de fe que tuvimos cuando nos convertimos hasta que Cristo venga por nosotros. Mire, no se desanime si las cosas no salieron como usted se imaginaba o como usted suponía. Usted leyó un verso en la Escritura, usted leyó una promesa en la Escritura y no se cumplió en su momento. No se desanime, no se vuelva incrédulo, no endurezca su corazón. Así viene el endurecimiento del corazón, por enojo, porque no se cumplió lo que usted esperaba, porque no se cumplió su expectativa. No se enoje, hermano, no se enoje, amigo. Espere en Dios, espere y retenga su fe y Dios lo premiará. Ahora, fíjese bien, también sería la declaración en esta carta a los hebreos, en Hebreos 10, 26 al 39, que no vamos a leer, pero usted léalo en su casa tranquilamente, para que dice ahí una invitación para que estemos orando y meditando para nosotros mismos la palabra de Dios, para no caer en esta apostasía, para no endurecer nuestros corazones, para mantenernos firmes, para exhortarnos, es decir, animarnos, consolarnos entre creyentes, para que nuestra fe no decaiga, para que mantengamos firme nuestra profesión de fe que teníamos desde el principio. Sí, mi hermano, vamos a orar, vamos a orar. Vamos a unir nuestra fe, hermano, y vamos a clamar, de acuerdo a las escrituras que hemos leído. Vamos a pedir, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, te alabamos, te exaltamos, bendito seas por los siglos de los siglos. Oh, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, sea bendito y glorificado por siempre jamás. Gloria, gloria y gloria sea tu santo nombre. Señor, venimos a tu presencia en el nombre precioso de tu Hijo amado, para rogarte, para pedirte que podamos retener, que tú nos des poder para retener la verdad de las Escrituras, para no ser engañados. Señor, danos discernimiento espiritual, danos apego a la palabra de Dios para distinguir el bien del mal, para distinguir la verdad del error, para saber distinguir por el Espíritu Santo las señales de la apostasía, Señor. Clamamos, Señor, que no permitas que la apostasía penetre a nuestros corazones, a nuestras familias, a nuestras iglesias, Señor. Que estemos animándonos, siempre consolándonos con la palabra de verdad, que es la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, Señor. Y que podamos exhortarnos, Señor, para que nuestro corazón no se endurezca, Señor, para que podamos estar creyendo y manteniendo y reteniendo nuestra profesión de fe. Estamos orando por nuestros hermanos también, estamos pidiendo por ellos, por los hermanos en Cristo, en todo el mundo, en todas las iglesias, en todos los lugares,
por muy apartados que estén, Señor. Te pedimos que ellos estén apegados a la palabra. Te pedimos que ellos estén en oración para no ser engañados y estar en, en tentación, cayendo en tentación, sino que mantengan firme su profesión de fe, Señor. Que sean retenidas esas promesas por ellos en su corazón, en sus oraciones, por si ellos están sufriendo persecución, por si ellos están sufriendo hambre, por si ellos están sufriendo en guerra, por si ellos están sufriendo, Señor, en enfermedad. Te pedimos que su fe no decaiga, te pedimos que su fe esté firme, te pedimos que retengan su profesión de fe, que no dejen de orar, que no dejen de leer la Escritura. En el nombre de Jesús, Señor, y pedimos también por los líderes, por los pastores, por los apóstoles, por los misioneros, por los profetas, por los maestros, por los ancianos de la iglesia, Señor, que estén con una fe firme, Señor, que estén velando y orando, para que no caigan en tentación, Señor, para que mantengan su profesión de fe firme, Señor, para que ellos no caigan en desánimo y sean engañados por el maligno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor, pues te damos gracias. Gracias en el nombre de Cristo. Y amigo y hermano, pues les agradecemos que hayan dado tiempo para escuchar este mensaje y nos estaremos en comunión en la siguiente emisión de Oraciones Finales. Hasta pronto.